a todos por la asistencia y creo que vamos a abrir un bloque interesante que tiene que ver con las infecciones de los pacientes inmunocomprometidos no VIH. Esto es un grupo cada vez más importante y más grande. Cuando uno aborda el tema se da cuenta que inmunocompromiso, aparte de VIH, sigue siendo un campo muy grande. Es la exposición a esteroides, a terapia biológica, los pacientes trasplantados de médula ósea, los pacientes trasplantados de órganos sólidos, cada uno de ellos, y casi que cada uno se vuelve un universo diferente dentro de todos ellos mismos. Por ejemplo, trasplante de órgano sólido no es igual en todos los órganos trasplantados, depende si hablamos de hígado, de pulmón, de corazón, de riñón, de intestino, por lo tanto es un universo más pequeño que el otro, pero sigue siendo un universo grande en el cual encontramos heterogeneidad y variabilidad dentro de los subgrupos que encontramos. Cuando me pusieron a decir esto, lo pensé y dije, ¿qué vamos a hacer? Además porque, como ustedes ven en sus programas, después mío viene el doctor Montoya a hablar de citomegalovirus y después hay una charla de poliomavirus y luego hay una charla de trasplante de médula ósea. Entonces dije, ahora, ¿qué hago para no meterme en los campos de todos ellos, pero dar un enfoque práctico, general, global, pero interesante con respecto a cómo se puede abordar a estos pacientes? Por lo tanto, al final decidí dar un panorama general y un enfoque con un diagnóstico sindromático de lo que vemos en los pacientes inmunosuprimidos no VIH, que además no son trasplantados de médula ósea, tratando de no tocar, sino solamente cuando corresponda, los puntos de lo que van a hablar los conferencistas que están después mío. Para comenzar, un panorama global que todos ya conocemos, esa gráfica y las siguientes son las clásicas que hemos leído en todas las revisiones y en todos los libros de texto, en el cual sabemos cómo las complicaciones infecciosas post-trasplante tienen algunas claves de enfoque y de diagnóstico, dentro de los cuales debemos evaluar las características del paciente, el tipo de inmunosupresión que tengan los pacientes, si es trasplantado, de qué órgano es y cuánto tiempo lleva, y este tema del tiempo es absolutamente importante porque nos permite más o menos enfocar y ayudarnos a buscar algo. Entonces de esta forma sabemos cómo al comienzo, el primer mes especialmente, las infecciones serán bacterianas, especialmente del hospital o que traía el paciente. También se han reportado casos de infecciones transmitidas por el donante y es lo que vemos aquí, pero son pocas las infecciones virales que vemos en esos casos. Ya entre el primero y el sexto mes vemos una serie de infecciones virales, de las cuales la más importante y la que más vemos es el citomegalovirus, el cual solamente menciono, y es de los que más casos vemos, con una serie de dificultades diagnósticas clínicas en laboratorio y algunas condiciones que vemos desde el punto de vista terapéutico. Hay otros virus que vemos aquí, como adenovirus, sincitial respiratorio, varicela zoster, Epstein-Barr, con algunos síndromes clínicos específicos cada uno de ellos, y al final, dependiendo la condición de la inmunosupresión, si el paciente ha tenido o no rechazos, veremos infecciones en los periodos por encima de los 6 meses. De esta forma, en este primer mes, básicamente para que quede en la memoria de todos, son las infecciones convencionales nosocomiales. En el periodo entre el primero y el sexto mes buscaremos ahí sí las infecciones virales que esperamos que están relacionadas con la inmunosupresión. Dentro de estas vemos cómo los síndromes respiratorios debemos buscar esos virus de los cuales ahora tenemos más herramientas de diagnóstico para abordar esos pacientes, y está sincitial respiratorio, está influenza, está adenovirus, también veremos parainfluenza, metaneumovirus, bocavirus, y ya hablaremos puntualmente de algunos de ellos, cuál puede ser ese enfoque y esas herramientas que tenemos más para diagnóstico en ese escenario más que para tratamiento. Vemos también Epstein-Barr y algunos trastornos linfoproliferativos post-trasplante, al cual me refiero al final de la conferencia, otros que tendrán infecciones por reactivación, no tocaré mucho, pero pacientes, por ejemplo, en trasplante de hígado, cuyo motivo de llevar al trasplante es hepatitis B o hepatitis C, algunos pueden reactivar su enfermedad de base, esa hepatitis B o C, en el post-trasplante, con lo cual también es interesante el abordaje que se hace con algunos de ellos, y asimismo, vemos, dependiendo cada uno de los focos y de los síndromes clínicos, buscar las etiologías correspondientes en el caso particular. No olvidar que inmunosupresión, como les digo, no solo es trasplante en este caso, también tenemos exposición a algunos medicamentos y se ha relacionado la exposición a estos fármacos con algunas infecciones puntualmente virales, que es lo que nos tiene en este momento aquí reunidos, y vemos cómo los corticoides se han relacionado especialmente con las reactivaciones o las apariciones de hepatitis B en pacientes que venían controlados previamente.
Los bolos de corticosteroides en pacientes con trasplante renal se han relacionado con nefropatía por poliomavirus y ya vemos cómo, no toco solamente esta parte, y es el poliomavirus en trasplante renal cada vez se vuelve más complicado, más frustrante, porque tenemos pocas herramientas, aparte de bajar la inmunosupresión y dar algunas cosas con poca evidencia. Estamos en pacientes que a veces pierden sus injertos por poliomavirus. Citomegalovirus también uno de esos pacientes con compromiso de múltiples órganos y síndromes clínicos. En los pacientes con mofetilmicofenolato se encuentra que citomegalovirus es de aquellos que predomina y que se presenta de forma más temprana en algunos casos o cuando hay rechazos de forma más tardía. Los pacientes que están con rapamicina tendrán neumonitis por algunos gérmenes especiales. Los que usan depresión de linfocitos T tienen un riesgo importante de hacer reactivación de hepatitis C, y vemos cómo es importante establecer ese escenario en el cual es el triángulo que todos vemos en los artículos de el virus, el tipo de inmunosupresión y el paciente particular, y de esta forma veremos cuál es el enfoque y el abordaje diagnóstico que podemos tener. Para comenzar ya en materia, entonces, como les dije, voy a hablar de los síndromes clínicos que debemos pensar desde el contexto viral cuando uno ve todo esto. No es tan fácil porque la literatura no tiene tantas revisiones que le digan a uno infecciones virales en el trasplantado de órgano sólido, infecciones neurológicas, no hay tanta literatura al respecto y es un poco complejo. Para empezar con la parte respiratoria, me voy a referir especialmente al trasplante de órgano sólido. También nos sirve la línea de tiempo para poder establecer cuáles son aquellas etiologías en las que debo pensar y que debo atacar o prudentemente tratar. Así que en el primer mes, en los trasplantes de órgano sólido predominan las infecciones bacterianas y dependiendo del hospital pueden ser más infecciones aquí en el hospital por gram negativos con uno u otro patrón de resistencia, pero ya cuando pasamos a los primeros 6 meses es cuando aparecen los virus, citomegalovirus, con todo el cuadro clínico, neumonitis por citomegalovirus, colitis por citomegalovirus, nefropatía, hepatitis, encefalitis y todos esos que hemos visto todos y otros virus de menor importancia. Posteriormente, si no hay rechazos, si no hay ninguna condición especial en el trasplante, tendremos una incidencia de infecciones similar a la población general. Pero este punto tengan en cuenta que es cuando no hay cambios o alteraciones en la inmunosupresión. Cuando un paciente hace un rechazo de pulmón, de hígado, en riñón, en corazón, este paciente se devuelve dependiendo del medicamento que tienen que colocar para el rechazo, los pulsos de esteroides, el cambio de la molécula de inmunosupresor o cómo tienen que subir la inmunosupresión. Así que este paciente que lleva 10 meses o un año post trasplante de pulmón, si tuvo que hacerse una inducción de su inmunosupresión hace 2 meses, entra probablemente en este grupo de riesgo que vemos aquí. Entonces es importante tener en cuenta los rechazos y cómo ha sido su historia natural del trasplante en el postoperatorio. En los síndromes clínicos respiratorios vemos que estos son aquellos que predominan y los que vemos. Hace 5 años o hace 10 años, cuando uno revisaba esto, aparte de aprendérselo y ver que era un poco frustrante y decir, esto todo el mundo lo menciona pero nunca lo encontramos, ahora tenemos herramientas diagnósticas que pueden ser útiles y las tenemos a la mano. ¿Qué es importante saber? Estos 7 u 8 grupos de virus son los que predominan como causales de las infecciones respiratorias cuando hablamos de agentes virales. Rinovirus, y aquí vemos la proporción especialmente en trasplante de órgano sólido, es entre el 21 y el 62%, y ustedes verán aquí que en todas las diapositivas los rangos son muy grandes. Hay una heterogeneidad muy grande en los estudios y en los criterios de inclusión, muchos son reportes de casos o series de casos pequeñas, por lo tanto estos rangos son muy grandes. Como sabemos, aquí la estacionalidad pues no cobra tanta importancia y tenemos como 2 estaciones, cuando llueve y cuando hace sol, que a veces son el mismo día, entonces realmente esto para nosotros no cambia mucho la situación. Pero rinovirus puede ser de los más prevalentes e incidentes, coronavirus en segundo lugar y otros, sincitial respiratorio, que los pediatras ven esto mucho más, nos han enseñado, los de adultos empezamos a ver estos casos, con la llegada de nuevas pruebas moleculares empezamos a ver casos de sincitial respiratorio en adultos y a veces nos preguntamos, ¿y ahora qué voy a hacer con estos diagnósticos? Creo que es lo que nos ha tocado pensar a los infectólogos de adultos y en el caso mío cuando nos dedicamos a trasplantes. Cuando encontramos esos virus que nunca encontrábamos y ahora sí los encontramos, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué voy a hacer con este resultado que tengo en este paciente? Por ejemplo, cuando tenemos sincitial respiratorio, otros casos cuando tenemos adenovirus, para influenza u otros menos incidentes como los metaneumovirus y los bocavirus. Por lo tanto, de todos estos vemos que es importante el diagnóstico y nos quedamos un poco ahí, ya vamos a ver qué estrategias podemos tener más allá en estos pacientes.
Me llama la atención y voy a citar este artículo, ya tiene cerca de 10 años, del grupo de Barcelona, en el cual ellos establecen en esos pacientes inmunocomprometidos cuál es la etiología de la neumonía en esos casos. Solamente lo traigo para resaltar un par de cosas. Y es que ellos dividieron el grupo 1, aquellos que tenían agentes no virales, el grupo 2, aquellos con agentes virales y bacterianos, y el grupo 3, aquellos solamente con agentes virales. Con eso se encuentra que este grupo 2 es importante y es la coinfección que hay de virus respiratorios con agentes bacterianos, donde ustedes ven que predomina el neumococo y Haemophilus influenzae, y aquí a este lado rinovirus, que es lo que vemos usualmente, la coinfección en estos casos. Y algunos pocos en los cuales exclusivamente es una neumonía viral, donde predomina rinovirus, influenza A, adenovirus, influenza B, y ustedes ven aquí el porcentaje. En el 22% de los casos encontraron virus. En un porcentaje menor solamente virus, pero en muchos de ellos la coinfección con bacterias. De todos, el 12% tienen rinovirus, 6% adenovirus, 4% influenza A y 2% influenza B. Quiere decir que cuando no hacemos y no pensamos en infecciones virales en estos pacientes con síndromes respiratorios, perdemos la etiología de cerca de una cuarta parte de los pacientes que llegan a urgencias. Cuando vemos la unidad de trasplantes, me hacen una pregunta, entonces alguien me dijo, bueno, igual qué vamos a hacer, fue la pregunta de un auditor cuando estábamos buscando todo esto, me dijo, bueno, igual qué va a hacer con el resultado, igual le va a hacer lo mismo, usted se va a gastar tanto en esta prueba molecular, igual que le hicieron, absolutamente nada. Entonces nos vemos usualmente un poco frente a la pared de cómo explico que en neumonía muchas veces las pruebas diagnósticas no me cambian mucho las pruebas terapéuticas, pero me sirve para tener información epidemiológica y conocer la población en la cual yo estoy trabajando. Pero esto no es fácil de hacerlo entender en nuestro sistema. Para ir por partes, entonces comenzamos con el sincicial respiratorio. Es un virus que se presenta más o menos en un 16% según los estudios en trasplantes de órgano sólido y especialmente en trasplante de pulmón. En los casos de trasplante de pulmón es muy importante ver que no solamente es la infección por el sincicial respiratorio, sino que causa rechazo del injerto y puede hacer pérdida del injerto en estos pacientes, lo cual es muy grave en un pulmón, porque no es fácil hacer el retrasplante a estos pacientes y el desenlace es la mortalidad usualmente. En estos pacientes el 10 al 20% pueden llegar a fallecer y ya sabemos que en los sitios donde hay estaciones tendrán un periodo de tiempo o unos meses donde más se ve la incidencia de esos pacientes. Este punto es el último renglón, pero es el más relevante porque ustedes verán que son de las intervenciones que podemos hacer, y es llamar la atención con la prevención de la infección respiratoria en los pacientes en general, pero especialmente en los pacientes inmunocomprometidos. Entonces uno dice, si tenemos pocas intervenciones terapéuticas eficaces, lo importante es prevenir con vacunación, como lo veremos, y prevenir con los cuidados de estándar, de contacto, de gotas, aerosoles, en el caso como corresponda. Este es el punto que más debe cobrar importancia. Un estudio pequeño que fue una clínica local en Argentina, mostraba cómo la transmisión a los trasplantados de órgano sólido era entre los trabajadores de la salud. O sea, que parecía que quien hacía transmisión era la enfermera, el médico, la auxiliar, todo el que va y saluda al paciente, la nutricionista, el que lo llama, cualquiera que vaya y ve al paciente. Ya se daban cuenta que la cuarta parte de la influenza adquirida en esos pacientes era en el hospital y este grupo era por el personal de la salud. Entonces es importante ver cómo ya se está en la mayoría de hospitales esta semana, en Bogotá por lo menos, se está entregando la vacuna de influenza al personal de la salud, pero no todos tenemos la conciencia de hacerlo. Cuando aparece un caso, como pasó puntualmente hoy en un caso de la clínica, cuando aparece un caso de influenza, entonces automáticamente hay una fila de 150 trabajadores de la salud que hoy sí se quieren vacunar, pero si no hubiera llegado el caso de influenza, ninguno se vacuna. Entonces es un poco llamar la atención con respecto a la responsabilidad que tenemos para evitar la transmisión de enfermedades en los pacientes inmunocomprometidos, puntualmente con estos virus y puntualmente con influenza. Adenovirus es un virus complejo que produce unos síndromes clínicos variados, dentro de ellos neumonía, hepatitis, cistitis hemorrágica en pacientes trasplantados de riñón, colitis, pancreatitis, meningoencefalitis y algunos con enfermedad diseminada. Incluso algunos tienen viremias asintomáticas. Entonces el espectro de la enfermedad en adenovirus va desde la viremia asintomática hasta la enfermedad diseminada con un espectro clínico muy grande. Vemos que en trasplante de órgano sólido no hay muchos datos, pero los datos de trasplante de médula ósea hablan del 2.5 al 15% en autólogo y es más o menos lo que queremos pensar que podemos tener.
En casi todos estos virus, los factores asociados a peor pronóstico tienen que ver con el uso de esteroides y es directamente proporcional a la dosis de esteroides que tengamos. Entre más alta y si se usan bolos de esteroides, será peor el pronóstico cuando hay una infección viral de este tipo. Es peor el pronóstico cuando hay un trasplante halogénico en el caso de médula ósea. En los más jóvenes y en los mayores, en los extremos de la vida, hay mayor riesgo y mayor mortalidad. En pacientes con un conteo de linfocitos T bajos hay un mayor riesgo y mayor mortalidad. Y se considera que en pacientes con mayor viremia tendrán un peor desenlace en esos escenarios. Como les comentaba, algunos pacientes tienen viremia asintomática y no es claro qué hacer con esos pacientes y cómo orientarlos, como veremos que pasa en muchos casos de estos. Como veremos, por ejemplo, la viremia en Epstein-Barr, cómo orientar y cómo manejar estos pacientes. Influencias de los que vemos también, vean las estadísticas que les comentaba, del 0 al 13%. Con esto uno dice, hay una heterogeneidad muy grande en los estudios. En un estudio no tuvieron influenza, en el otro hasta uno de cada 6 pacientes tuvo influenza. Entonces hay una heterogeneidad muy grande. Los síntomas que uno ve en aquellos con influenza, 85% tienen rinorrea, tos, fiebre, síntomas generales. Importante es, clínicamente es difícil hacer diagnóstico diferencial entre una infección viral, una infección bacteriana o una combinación de las dos. No hay un rendimiento diagnóstico importante en estos casos. Como ven, los factores de riesgo en severidad son parecidos a los que comentábamos anteriormente, especialmente en influenza, los pacientes con trasplante pulmonar. Es una catástrofe cuando tempranamente hacen infecciones virales por el riesgo de rechazo y por todo cómo complica el desenlace en el posoperatorio temprano en los primeros 6 meses. En influenza me voy a quedar un poco más y es para ver cómo en este grupo, en este estudio publicado en el 2013 por el doctor López Medrano, ve cómo lo que predomina en esos pacientes es fiebre y tos. Es lo que tienen casi todos, fiebre y tos, punto, no hay nada más. Por encima de eso, por debajo de eso puede estar rinorrea, cefaleas, mialgia, o sea, es un cuadro que fácilmente puede pasar desapercibido. Incluso el paciente puede llegar a no consultar. Depende mucho de los grupos que lo tengan en contacto y el paciente llegue al hospital de forma temprana. Algunos tienen linfopenia, otros trombocitopenia, pero se dan ustedes cuenta que realmente no hay unos valores altos que uno pueda tener en cuenta, es sospecharlo, pensarlo y tener un paciente con rinorrea, tos y fiebre o no, en cada uno de estos casos. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en influenza en pacientes con trasplante de órgano sólido? Los extremos de la vida, los pacientes muy jóvenes o mayores, aquellos que tengan neumonía, si es compromiso pulmonar bilateral peor, en aquellos pacientes que no se inicia terapia antiviral temprana y vemos cómo de las pocas infecciones virales que podemos iniciar tratamiento es en influenza y el tiempo de inicio del antiviral es clave en estos pacientes. El tiempo del post-trasplante también nos va a marcar la sobrevida y por esto este es más importante porque es en el cual debemos intervenir más temprano. ¿Cómo lo diagnosticamos? Hace tiempo no teníamos muchas herramientas, pero en este momento tenemos pruebas moleculares que deben estar a la mano y al alcance del clínico. La prueba molecular, cual casa comercial sea, si es in-house, si es la que sea, lo importante es tenerla a la mano. Yo no puedo pedir una prueba de influenza y que me la informen en 8 o en 15 días, porque es muy bueno que le llegue al comité de epidemiología y sepamos que tuvo una influenza, pero es muy importante que cuando se pide una prueba molecular de estas, así sea en un swab nasal o en un hisopado, como ustedes quieran, esté a tiempo. Los grupos de biología molecular deben estar a tiempo, que en 2 horas, en 3 horas tengamos la información para establecer medidas de precaución hacia los demás y para establecer el tratamiento en algunos de esos escenarios. Por lo tanto, las pruebas de PCR es lo que tenemos ahora, tienen un muy buen rendimiento diagnóstico, tienen obviamente el problema y es que no están en todos los sitios, necesita personal calificado y son costosos aún en algunos escenarios. Este es el limitante que tenemos, pero definitivamente es lo que más se recomienda para hacer diagnóstico viral en infecciones respiratorias. Hay unas tablas que conocemos clásicamente para poder ver cuáles son los agentes etiopatogénicos, sincicial respiratorio, adenovirus, influenza, parainfluenza, metaneumovirus, rinovirus, y aquí en esta tabla se establece que parte, y por eso le traigo, parte del tratamiento es las medidas de prevención. En pocas gráficas vemos esto. Uno ve aquí y dice, poco y nada tenemos, pero en medidas de prevención es donde debemos impactar y estar todos muy pendientes, que eso sí todos lo podemos hacer en cualquier hospital. Por lo demás, hay muchos estudios, pero digamos que en general, influenza son los que más evidencia tienen con respecto al uso de los inhibidores, puntualmente oseltamivir, y en los demás existen estudios controversiales, por ejemplo, en sincicial respiratorio
usar ribavirina aerosolizada, oral, inmunoglobulina, combinaciones. Ahora se está pensando en el uso profiláctico de palivizumab. En otros, por ejemplo, adenovirus, se ha pensado en cidofovir o el nuevo medicamento brincidofovir, que es un derivado con un radical graso que le ayuda un poco a pegarse más a la membrana del virus. En algunos de estos, pero no tenemos muchas más cosas. Tenemos algunas pruebas moleculares, tenemos en los hospitales, no en todos, y traigo esa gráfica para que veamos cómo los virus que hemos mencionado en este panel respiratorio de esta prueba, los tenemos casi todos, lo que hemos mencionado. ¿Cuál falta aquí? Los raros, falta bocavirus y otros, pero en general la mayoría de virus que causan infección respiratoria en el trasplantado o en el inmunosuprimido no VIH están en este panel, por lo tanto puede ser importante. Importante si lo pedimos y aparece pronto y tenemos una respuesta en 2 a 3 horas. ¿Qué ha pasado? Fácilmente, lo pedimos a las 2 de la mañana y la persona que tenía que llevarlo a otro hospital, porque no lo estábamos haciendo en el hospital que yo estoy, le pareció más importante llevar otras muestras y a las 7 de la mañana aún la muestra estaba encima del estante del laboratorio. ¿Por qué? Porque a quien llevaba la muestra no le pareció importante llevarla y llevaba 5 horas de pedido del examen. O sea, esto no sirve para nada, o sea, esto y nada da más o menos lo mismo. Hay que tener una oportunidad de diagnóstico y de informe de diagnósticos a los clínicos. El diagnóstico no se puede quedar en el laboratorio. Hay una interrelación que debe tener el clínico con el laboratorio de llamar y decir oportunamente los diagnósticos, cruzar la información para impactar realmente en el paciente, que es lo que queremos tener en algunos de estos escenarios. Los medicamentos ya todos los hemos establecido hace un tiempo, no tenemos mucho, pero impactan o se pueden tratar en el ciclo de vida viral, pero pues no tenemos muchas herramientas para eso. Las medidas de precaución, como lo decía, es lo más importante y lo que no podemos olvidar en todos estos escenarios. Vamos a pasar adelante. Estos son los medicamentos que tenemos, muchos en fase 3, otros en fase 2, esperemos a ver qué pasa con ellos, pero por lo pronto no tenemos estrategias terapéuticas adecuadas, pragmáticas para utilizar en estos escenarios de pacientes. Ustedes se dan cuenta que todo lo que hay aquí, toda la paleta de medicamentos es muy grande, esperemos qué pasa y en qué momento llegan y cómo será la posibilidad de acceder a esos medicamentos. Entonces vamos a pasar a los síndromes de los cuales no hay tanta información, pero traté de recolectar lo que puntualmente podemos tener. ¿Qué hacemos en un paciente con infección del sistema nervioso central que creemos, sospechamos que tenga una infección viral? Vemos que es raro, ven ustedes aquí en ese grupo, las complicaciones en pacientes con trasplante de hígado puntualmente, dicen que es del 0.3 al 1% de infección viral del sistema nervioso central, son pocos los casos, y dentro de esto hay algunos, por ejemplo, herpes zóster, se ha encontrado que el 9% de los pacientes con trasplante órgano sólido reactivan un zóster post-trasplante, zóster general. Algunos de pocos de ellos hacen un compromiso en el sistema nervioso central. Citomegalovirus, varicela zóster, herpes 6, ya hemos tenido casos de herpes 6. También nos tocó leer de herpes 6 porque hace un tiempo no veíamos herpes 6. Hace 3 meses llegó a la clínica un paciente y apareció con la PCR para herpes 6 y la pregunta es ¿y ahora qué vamos a hacer con el herpes 6? Sabiendo los estudios que hay, ganciclovir, foscarnet, combinación de los dos, toxicidad renal y empezar a pensar cómo utilizar esas pruebas en estos pacientes. El diagnóstico diferencial se puede ayudar con los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, con imágenes, pero definitivamente las pruebas moleculares como la PCR es la estrategia más importante y que tenemos a la mano en algunos de ellos. Esta tabla es grande, pero solamente es para que ustedes vean cómo hay muchos virus que pueden producir síndromes clínicos en el sistema nervioso central, citomegalovirus, herpes simplex virus, varicela zóster, Epstein-Barr, herpes 6, herpes 7, virus JC, virus BK, cualquiera de ellos puede ser difícil diagnosticarlo por la clínica con el síndrome clínico, tienen unos factores de riesgo y la mayoría tienen unas imágenes que no son específicas. De aquí no tenemos fácilmente, por ejemplo, PCRs para Epstein-Barr en algunos de ellos para hacer, pero los demás, los paneles que tenemos disponibles pueden tener la mayoría, excepto JC, BK y Epstein-Barr y herpes 7. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí están. Estos paneles nos pueden servir citomegalovirus, enterovirus, herpes 1, herpes 2, herpes 6, pagecovirus y varicela zóster y podemos tener un poco más de acercamiento en estos pacientes para saber si se puede establecer medidas de impacto o tenemos información epidemiológica de esos pacientes que antes no la teníamos. ¿Qué hacemos con los pacientes con infección gastrointestinal? La mayoría de ellos sabemos que no requieren el manejo antibiótico y este es el mensaje más importante, no colocarle antibióticos de entrada, que es un problema muy grande que vemos en todos los servicios de urgencias en estos casos, y vemos que la mayoría serán norovirus,
caracterizar clínicamente la diarrea tipo norovirus o tipo no norovirus para poder ver si necesita o no manejo antibiótico, siempre pensar en citomegalovirus, en esos cuadros de diarrea en pacientes inmunosuprimidos no VIH, y otros también adenovirus cuando el complejo clínico sindromático nos permite pensarlo. Son de los tres que uno pudiera tener como el mensaje grande. No se olviden norovirus, citomegalovirus, adenovirus como las causas que puede tener infección gastrointestinal. También tenemos algunos paneles específicos. Para esto, además, astrovirus, rotavirus, sapovirus, tuvimos hace 8 días, tal vez 2 semanas, uno con sapovirus. En pacientes que tengan síndromes clínicos cutáneos también hay manifestaciones clínicas específicas en cada uno de ellos y esos son tal vez más complejos, por lo menos en la práctica clínica propia creo que es bien complejo el abordaje del síndrome de infección en piel por virus y requiere todo el componente multidisciplinario de las personas que están de la mano para poder dar un diagnóstico preciso y es bastante complejo, por lo menos lo que vemos con todo esto. Para finalizar, entonces, no olvidar que también existen casos de linfomas post-trasplante en el cual el virus del Epstein-Barr es de los más importantes. La fisiopatología es extensa y es compleja, por lo cual no me voy a quedar en esto, solamente quiero que lo piensen y sepan que hay factores de riesgo para hacer trastornos linfoproliferativos por Epstein-Barr, especialmente son más en trasplante de órgano sólido, más en órganos trasplantados que tienen un componente de tejido linfoide alto, por ejemplo, tejido pulmonar, trasplante de intestino, es en los que más se ve, más en los extremos de la vida es en trasplante pediátrico y en trasplante por encima de 65 años, donde se ve más el PTLD, y esto es todo un tema de conversación. Toda la conferencia pudiéramos quedarnos hablando de PTLD y no terminaríamos porque sería bastante complejo. Hace parte de la fisiopatología y solamente quiero aquí poner este punto amarillo y es el papel importante, inclusive terapéutico, que pueden tener las células citotóxicas en Epstein-Barr y todo lo demás, los factores de riesgo que tienen estos pacientes para hacer el PTLD por Epstein-Barr. Y por último, ver otras infecciones virales. Entonces también tenemos infecciones emergentes, tenemos infecciones transmitidas por el donante, hay reportes de caso, no olvidar, también se han reportado casos de rabia transmitidos por los donantes, algunos casos de HTLV en poblaciones de riesgo, otros de varicela, virus de la coriomeningitis linfocitaria, dengue, o sea, hay una gran cantidad de virus que también aparecen y con todo esto, lo que yo les quería mostrar es cómo el enfoque de la infección viral en esos pacientes es complejo. No es muy sencillo, ahora hay más herramientas de diagnóstico, no tenemos tantas herramientas terapéuticas, pero tenemos más información epidemiológica en esos pacientes, de la mano con los síndromes clínicos, impactando y pensando en los virus, podemos abordar un poco más el escenario clínico de los pacientes, pasando ya ahorita a lo que ustedes van a hablar, que son los que más vemos, que es el citomegalovirus, de los que vemos todo el día, y creo que pues ahora nos aclararán muchas dudas al respecto. Muchas gracias.